Bendiciones, niños. En esta oportunidad les voy a compartir otro de mis cuentos y a este la he titulado La confianza de Luisana. ¿Cómo se llama? Muy bien, La confianza de Luisana. Así que presten mucha atención porque al final, como siempre, haré unas preguntas de comprensión. Luisa tenía dos hijos. El uno se llamaba Andrés y la menor se llamaba Luisana. Ella estaba muy agradecida con Dios por ese regalo tan hermoso de tener esos hijos obedientes. Luisa no tenía necesidad de mandarlos a estudiar. Andrés, ve a hacer la tarea. Luisa, ve a hacer la tarea. No. Ellos sabían su responsabilidad. Eran unos niños que amaban el estudio, así como amaban a su madre y no querían ocasionarle disgusto. Cuando ellos llegaban de la escuela, lo primero que hacían después de almorzar, de hacer una corta siesta, era ir corriendo a su bolso y hacer sus actividades escolares. Y después de que hacían sus actividades escolares, repasaban todo lo que habían visto en ese día. Ellos todos los días miraban su cuaderno de control y lo que le tocaba al día siguiente organizaban su bolso, a veces con ayuda de su madre. Pero su madre tenía algo que la preocupaba, y era que Luisa, a pesar de que era excelente estudiante, que ella sacaba bien en sus exposiciones, en sus tareas, ella participaba en clases, sus notas todas eran excelentes, así como de su hermano Andrés. Andrés era un niño que confiaba cuando tenía evaluaciones, él sabía que iba a salir bien. Él oraba a Dios y ponía toda la situación en manos de Dios y confiaba. Luisana no. Luisana, cuando tenía evaluaciones, no comía, no dormía bien, andaba como preocupada, se comía las uñas. Y eso su mamá, Luisa, la estresaba. Eso la preocupaba y decía: Luisana, ¿por qué estás así? Si tú eres una niña que estudia, tú eres una niña que te sabe, siempre te pones así y siempre sacas excelentes notas. Ya debes haber aprendido de que si tú estudias, que si confías en Dios, vas a salir bien. Y si no, y si por algún motivo sales mal, ya tienes unas notas excelentes. Y la evaluación no es la que va a decir no es la nota que se va a poner en el informe de calificaciones, sino que esa se van a sumar con las demás notas que tienes bien. La mamá podía decirle siempre eso, pero Luisana aún así seguía angustiada. Así que su hermano un día le dijo, 2 días antes de la evaluación le dijo: ven acá, Luisana, ahora, ¿qué tal si el rey David hubiese sido como tú? No vence al gigante. A Goliat no lo hubiese matado con ese temor. Y le dice Luisana: ¿Rey David? ¿Cuál rey David? Y le dice su hermano, hombre, le dice su hermano Andrés: hombre, el rey David, el que habla el pastor, el que habla el sacerdote, del que habla la maestra, del que habla el director, del que habla todo aquel que lee la palabra de Dios, que conoce la historia de David y Goliat. Ah, dijo Luisana, recuerda que cómo vence David a Goliat. David sabía que no eran sus fuerzas, él venció a Goliat por el poder de Dios. Y dice Luisana: ¿y qué tengo yo que ver con David y con Goliat? O sea, ¿qué me quieres decir con eso? ¿Cómo que qué te quiero decir con eso? Le dice Andrés: que si tú confías como confió David, si tú oras a Dios y sabes que es el Espíritu Santo de Dios contigo, tú no tienes que tener temor, porque ya tú estudiaste, ya te sabes eso, solamente te falta confiar en que Dios está contigo. Tienes que confiar como hizo David. Era un hombre gigantísimo que se iba a enfrentar con él, pero él dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Dios Todopoderoso. Y cuando él tira la onda, quien vence en realidad es Dios. Entonces, Luisana, tienes que confiar que es Dios contigo, que es Dios conmigo, que es Dios con todo aquel que le obedece, que es Dios con todo aquel que le estudia, y Dios respalda. Entonces, esas palabras hicieron eco en Luisana y dijo: ¿verdad que sí? Vamos a orar, le dijo Luisana a Andrés. Y comenzó a orar con su hermano y su mamá y pusieron la evaluación en manos de Dios. Cuando ella pone la oración en oración, la evaluación, sintió paz, sintió tranquilidad y ya comenzó, dice: mami, dame la comida.
y comenzó a comer, durmió tranquila, la evaluación la ganó y siempre que tenía evaluaciones ya Luisana no se veía con esa angustia, no se veía con esa preocupación porque sabía que Dios estaba con ella y que responde y respalda la obediencia. Amén. Así vamos a responder una pregunta, ustedes me van a decir la correcta, van a escribir una X en la respuesta correcta. Primera pregunta, los hermanos del cuento se llaman A, Andrés y Luisana, B, Andrés y Luisa, C, Andrés y Paola. Segunda pregunta, Luisana se preocupaba mucho porque A, confiaba en Dios, B, no estudiaba, C, no confiaba en Dios. Tercera pregunta, Andrés le dio a Luisana el ejemplo de A, el rey Arturo, B, el rey Juan, C, el rey David. Cuarta pregunta, la enseñanza que deja este cuento es que A, debemos confiar en nosotros, B, debemos confiar en Dios, C, no debemos estudiar tanto. Y última pregunta, hacer un dibujo de cómo era Luisana cuando estaba nerviosa y cómo era Luisana cuando confiaba en Dios. Dios me lo continúe bendiciendo. Recuerden, Jesucristo vive. Cuídense. Amén.